Hoy vamos a hablar de América precolombina. Aquí dice América precolombina. Es el nombre que se da a la etapa histórica del continente americano, que comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. El concepto refiere a la época anterior al arribo de Colón a América en 1492. Sin embargo, se emplea usualmente para englobar la historia de todas aquellas sociedades nativas antes de que se hiciera notable la influencia europea. Aquí dice Culturas de la América precolombina. Se desarrollaron cientos de culturas y decenas de civilizaciones originales a lo largo de todo el continente. Las consideradas altas culturas precolombinas surgieron en Mesoamérica y los Andes. Esto es Mesoamérica. Aquí dice Anasazi. Ocupaban en varios grupos la superficie de los estados actuales de Colorado, Utah, Arizona y Nuevo México. La civilización de los Anasazi desapareció completamente antes de la llegada de los europeos a América. Aquí dice Mississippiana. Fue una cultura calcolítica de Norteamérica que floreció en el medio oeste, el este y el sudeste de los actuales Estados Unidos aproximadamente entre los años 800 y 1550. Aquí dice tolteca. De la expresión de un pueblo náhuatl que dominó en el norte del altiplano mexicano entre los siglos X y XII. Algunos de sus principales centros fueron Huatapalcalco en Tulancingo y la ciudad de Toyán, Jicocotitlán. Los toltecas alcanzaron su apogeo durante este periodo entre los siglos 900 y 1200 después de Cristo. Fueron el grupo dominante de un estado cuya influencia se extendía hasta el actual estado de Zacatecas y al sureste de la península de Yucatán. Aquí dice Mexica. Los mexicas, nombre que se daban la cultura azteca a sí mismos, se asentaron primero en la colina de Chapultepec y luego, tras ser expulsados de allí, en Culhuacán, de donde también debieron huir. Finalmente se establecieron de manera definitiva en un islote arenoso del lago de Texcoco, fecha de fundación 1325. Fueron un pueblo mesoamericano de filiación nahua que fundó México Tenochtitlan y hacia el siglo XV el idioma que hablaban era náhuatl. Aquí dice Teotihuacán. Es el nombre que se da a la que fue una de las mayores ciudades prehispánicas de Mesoamérica. Los restos de la ciudad se encuentran al noreste del Valle de México en los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, aproximadamente a 78 kilómetros de distancia del centro de la Ciudad de México. La zona de monumentos arqueológica fue declarada Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1987. Aquí dice Zapoteca. Es la expresión precolombina del pueblo zapoteco que ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, parte del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec. A diferencia de la mayoría de los indígenas de Mesoamérica, no tenían ninguna tradición o leyenda sobre su migración, sino que ellos creían que nacieron directamente de las nubes, tal y como si fueran hijos legítimos de los dioses. Aquí dice Olmeca.
Es el nombre de la civilización que se desarrolló durante el período preclásico medio. Abarca la parte sureste del estado de Veracruz y el oeste de Tabasco. Esta cultura duró 7 siglos y medio y pertenece al horizonte preclásico del pasado mesoamericano. Aquí dice Maya. La civilización maya ocupó un extenso territorio que incluía el sureste de México y el norte de América Central. Abarcó toda la península de Yucatán, la totalidad de Guatemala y Belice, así como la porción occidental de Honduras y El Salvador. Esto es un calendario maya. La historia de la civilización maya se divide en 3 períodos principales: el preclásico, clásico y posclásico. Estos fueron precedidos por el período arcaico, en el que se establecieron los primeros asentamientos humanos y se dio inicio al desarrollo de la agricultura. Aquí dice Muisca. Son un pueblo indígena de procedencia centroamericana que ha habitado el altiplano cundiboyacense y el sur del departamento de Santander, en el corazón de la actual República de Colombia, desde aproximadamente el siglo VI después de Cristo hasta la actualidad. Los muiscas se bañaban varias veces al día, lo que generó sorpresa y rechazo por parte de los españoles, para quienes bañarse tantas veces era innecesario y obsceno. Aquí dice Cañari. Eran los antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar, en el territorio del Ecuador. Los cañaris desarrollaron una especie de calendario agrícola. Estas afirmaciones se hacen sobre la base de las piedras talladas con agujeros que existen en Ingapirca. Los cañaris llenarían de agua los agujeros de las piedras y hacían observaciones nocturnas. Así, cuando cierto objeto celeste como la Luna, Venus o alguna otra estrella aparecían reflejados en cierto agujero, determinaba alguna época del año. Aquí dice Moche. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló entre los siglos II y VII en el valle del río Moche. Las sociedades moches hicieron grandes obras de ingeniería hidráulica, canales de riego y represas, lo que les permitió ampliar su frontera agrícola a gran escala. Aquí dice Nazca. Es una cultura arqueológica del antiguo Perú que se desarrolló básicamente en los valles del actual departamento de Ica alrededor del siglo I y entró en decadencia en el siglo VII. Un aspecto distintivo de Nazca es su cerámica policromada con figuras de hombres, animales, plantas, etc. Dice Chimu. Ocuparon los territorios que antes habitaban los mochicas y los lambayeques, llegando a expandir sus dominios por toda una extensa franja costera del norte del Perú. Los chimoes se destacaron en el plano urbanístico gracias a sus formidables construcciones. Muestra de ello son Chan Chan, la fortaleza de Paramonga, entre otras. Esto es uno de los muros de Chan Chan. Aquí dice Tiahuanaco. Es una cultura arqueológica que se desarrolló en los actuales países de Bolivia, Perú y Chile entre los años 200 a.C. y 1100 después de Cristo. Tiwanaku es el principal centro religioso y urbano de los tiahuanacotas.
fue el principal símbolo del poder religioso y político. Todas aquellas elaboraron complejos sistemas de organización política y social y son notables por sus tradiciones artísticas y sus religiones. Las civilizaciones americanas descubrieron e inventaron elementos culturales muy avanzados como calendarios, complejos sistemas de mejoramiento genético como el que generó el maíz y la papa, sistemas de construcción antisísmicos, así como un dominio en el trabajo de la piedra. Otro de los elementos comunes de las culturas precolombinas que alcanzó un alto grado de desarrollo fue la edificación de templos y monumentos religiosos.